la Biblia dice que detrás de los dioses, en escrituras hebreas, dice que existían los Shedim. Los Shedim son espíritus. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que detrás de los dioses están los seres llamados daemonia, de donde proviene demonio. Son espíritus, no es solo la imaginación de la gente. Y la cuestión es que en ese entonces todas estas culturas fueron dadas a los dioses, entregadas a los espíritus y estaban poseídos. La civilización occidental fue poseída por esto, pero ahora lo que sucede es que el Mesías aparece, viene al mundo y tiene el poder claro sobre los espíritus, y cuando envía su evangelio al imperio de Roma y a la civilización de Occidente, empieza a ahuyentar a los dioses. Los dioses huyen de los templos, son vaciados. Significa que los espíritus son expulsados. Este es el mayor exorcismo en toda la historia, hecho por el evangelio, y por esto nuestra civilización es única, es civilización exorcizada. Sin embargo, hay una advertencia. ¿Recuerdas cuando el Mesías le habló al hombre al que le salieron los demonios? Y dice va al desierto y dice, volveré a mi casa. Vuelve, la encuentra ordenada y limpia y dice, bien, traeré de nuevo a amigos. Vuelve con otros 7 y ahora está más poseído, están poseídos. La gente lo oye y piensan que habla de un hombre, usa un nombre, pero dice no. Dice, así será con esta generación. Habla de algo más grande. Si aplicas este principio, hazlo de manera más grande. Esta es la advertencia. Nuestra cultura fue exorcizada cuando Dios entró. Ellos salieron. Bien, pero está la advertencia. Si la casa o Estados Unidos o nuestra cultura, si alguna vez se aleja de Dios, entonces las puertas estarán abiertas para que los espíritus regresen a recuperar la cultura. La puerta estará abierta para los dioses, los antiguos dioses que están detrás de los espíritus, están detrás para volver y así recuperar nuestra cultura. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. El pasado mes de agosto, el rabino, autor y escritor judío mesiánico estadounidense, Jonathan Cahn, fue invitado al programa Es Sobrenatural de Sir Brock para hablar acerca de uno de sus últimos libros titulado El regreso de los dioses, en el cual este rabino habla acerca del misterio que involucra a los dioses antiguos, llámense ángeles caídos, que gobernaron las grandes civilizaciones del pasado, y en donde él trata de dar respuesta por medio de su libro a preguntas como ¿quiénes son esos dioses? ¿Es posible que esos seres, cuyos orígenes se remontan a la antigüedad, sean los invisibles catalizadores de la cultura moderna? ¿Es posible que esos dioses estén detrás de los acontecimientos, fuerzas y movimientos más importantes que ocurren en todo el mundo en este preciso momento? De esa entrevista que dio Jonathan Cahn, hubo un fragmento que me llamó la atención y es el que les presenté al comienzo de este video, cuando él habla acerca de que los dioses y demonios habían sido expulsados de este mundo por Cristo luego de vencerlos en la cruz. Pero lo más impactante es que él dice que la profecía de los 8 demonios que ingresan a la persona no es para el pasado, sino para este tiempo, para la generación mala y adúltera en la cual vivimos, tal como les he venido explicando hace meses en este canal. Pues bien, en este video vamos a analizar más a fondo estas palabras que dio recientemente este hombre. En la entrevista de Jonathan Cahn el pasado mes de agosto, él plantea la idea de que todos los acontecimientos que están sucediendo actualmente en el mundo son producto de que los dioses y los demonios han vuelto nuevamente, lo cual en cierto sentido es verdad, dado que la maldad se ha multiplicado mucho en estos últimos años. Pero más allá de esto, lo cierto es que lo que está pasando actualmente no tiene comparación a la maldad que se verá en el mundo cuando nuevamente los demonios vuelvan a ingresar en las personas, lo cual sucederá cuando sean abiertos los sellos del Apocalipsis, tal como lo dice la profecía que vamos a analizar a continuación y de la cual Jonathan Cahn habló en el programa. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, los 8 demonios. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta profecía que acabamos de leer, que también está en Lucas 11:24, muchos la interpretan como algo que ya se cumplió en el tiempo de Jesús, lo cual bíblicamente no es verdad, ya que como dijo Jonathan Cahn,
el Señor Jesús no está hablando en este pasaje de un hombre como tal, sino de una generación que será invadida por los demonios. La pregunta que debemos responder para entender mejor este pasaje es: ¿cuál es la generación mala a la cual se le ingresarán los demonios? Porque para ellos es la profecía. Pues bien, eso lo vamos a resolver bíblicamente a continuación. Para descubrir cuál es la mala generación a la cual entrarán los demonios, de la cual habla Mateo 12:42, debemos de analizar otros pasajes en donde se nombra a esta misma mala generación. Lucas 11:29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala. La misma palabra que utiliza Mateo 12. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Aquí el Evangelio de Lucas nos dice que así como Jonás fue señal para los de Nínive, de la misma forma el Hijo del Hombre será señal para la mala generación, cuando Él descienda al corazón de la tierra 3 días y 3 noches en medio de la oscuridad, tal como lo dice Mateo 24:30, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo cuando se abra el 6º sello. Esa mala generación que experimentará la señal del Hijo del Hombre, es decir, los 3 días de oscuridad, bíblicamente es la misma mala generación que dice Mateo 12:42, a la cual se le entrarán los demonios, con lo cual queda comprobado que la generación mala es en la que nos encontramos actualmente. Pero esto no es todo. Si analizamos este pasaje de Lucas 11:29 con el mismo pasaje que está en el Evangelio de Mateo, encontraremos que no solo a esta generación en la que estamos se le llama la mala generación, sino que el Señor Jesús le da otro adjetivo, el de adúltera. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, la generación en la que nos encontramos en estos momentos, la Biblia la llama como la mala generación o la generación mala y adúltera. Este último adjetivo, el de adúltera, es muy importante entender bien qué quiere decir, ya que el Señor Jesús no lo utiliza porque sí, sino hay una razón de fondo, el por qué llamar a la generación del fin la generación adúltera. Si comprendemos bien qué significa la frase generación adúltera, podremos entender fácilmente a qué generación se refieren todas estas profecías. Muchos creen que la palabra generación adúltera, en el contexto profético de la Biblia, se está refiriendo a las personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero la verdad es que no es así. Cuando se utiliza la palabra adulterio en el contexto profético, no se está refiriendo a tener relaciones fuera del matrimonio, sino a las personas que van a adulterar, cambiar, alterar su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, para unirse a la bestia. Es decir, la generación mala y adúltera son todas aquellas personas que se van a colocar la marca de la bestia durante la semana 70 de Daniel, con lo cual van a adulterar su cuerpo para unirse al sistema del anticristo. Por eso la Biblia les llama a ellos la generación mala y adúltera, porque siendo creación de Dios, lo van a dejar a Él para unirse a la gran ramera del fin. Teniendo claro todo esto, podemos ahora comprender que la generación mala y adúltera a la cual se le ingresarán los demonios cuando se abran los sellos del Apocalipsis es la generación en la cual nos encontramos. Para finalizar, Jonathan Cahn también dijo en su entrevista que todos estos dioses y demonios fueron expulsados de la tierra por Cristo y que actualmente somos una generación que goza de ese privilegio por el momento, lo cual es cierto. Debemos de entender que todos estos seres malignos no están actualmente en la tierra y no tienen la misma facilidad para ingresar a este mundo como la tenían antes de Cristo, ya que luego que fueron derrotados por el Señor Jesús en la cruz, fueron expulsados, tal como lo dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir.
Aquí la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, el príncipe de este mundo y sus secuaces fueron echados fuera y están en estos momentos en el segundo cielo. Estos seres malignos solo podrán volver cuando Dios se lo permita, cuando se abran los sellos e inicie el apocalipsis. Amigo y hermano, acerquémonos y confiemos en Dios, porque lo que viene no es bueno. La generación mala y adúltera en la que estamos le abrirá la puerta a los dioses y demonios para que ingresen en ellos nuevamente, lo cual pasará pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.